Buenos días, mi nombre es Fabiola González y junto con mis compañeras Marta Mendoza y Renata Salinas les hablaremos más sobre la cultura de los olmecas. Los olmecas eran una civilización del periodo preclásico de Mesoamérica. Estos eran conocidos por sus colosales cabezas de piedra que ahora son encontrados en el territorio de México. Los olmecas eran una civilización mesoamericana, localizada entre Veracruz y Tabasco. Se asume que la cultura olmeca existió entre 1200 a.C. y 400 a.C. Se dice que se asume porque donde se localizaban tenían un alto índice de humedad. Causó que muchos de los descubrimientos arqueológicos no se preservaran adecuadamente. La civilización olmeca es considerada como una de las culturas madre, ya que es antecesora de culturas tales como la de los mayas y los aztecas. Ellos se localizaban en la costa sur del Golfo de México, en lugares como Tres Zapotes, San Lorenzo, Laguna de los Cerros y La Venta, cerca de lo que ahora se conoce como Veracruz y Tabasco. Se estima que el desarrollo de esta civilización se dio entre los años 1500 a 1200 a.C. El arte puede venir en distintas formas y colores, desde pinturas, murales, estatuas y libros. La cultura olmeca es conocida por sus cabezas colosales, aunque también tiene su repertorio en la escritura. Se cree que la cultura olmeca pudo haber sido la primera civilización del continente americano en desarrollar un sistema de escritura. Entre el 2002 y el 2006 se descubrieron unos símbolos, los cuales se asume que fueron la manera escrita de comunicarse de los olmecas. Fueron creadas entre 650 a.C. y 950 a.C. El conjunto de símbolos se le conoce como bloque de Cascajal. En él se encuentran 62 símbolos. En ellos se muestra aves y signos semejantes a los jeroglíficos mayas. Otra manifestación artística es la estatuaria. Los olmecas son conocidos por sus grandes cabezas colosales. Las cabezas colosales son esculturas de basalto o barro seco, que pesan alrededor de 6 a 25 toneladas. Se han encontrado 17 cabezas, 10 en San Lorenzo, 4 en La Venta y 3 en Tres Zapotes. Se aproxima que empezaron a construirse entre 1100 a.C. a 1000 a.C., pero hasta 1862 se encontró la primera cabeza en Tres Zapotes. Las cabezas cuentan con rasgos físicos de la raza negra, lo cual quiere decir que probablemente esta raza ya estaba presente antes de la llegada de los españoles. Se cree que estas cabezas eran construidas para honrar a jefes o guerreros, pero también existen estatuas más pequeñas. No tenían gran detalle y solo tenían un taparrabo o sandalias. Se cree que estas estatuas eran para las mujeres y los trabajadores de la civilización. Gracias a las distinciones que habían entre las estatuas y cabezas, se da a entender que esta sociedad era patriarcal. Además, las mujeres no se consideraban conectadas a la naturaleza como en otras civilizaciones. A quienes adoraban en vez de la mujer era el jaguar. Antes se pensaba que los olmecas adoraban a un solo dios, el dios jaguar hombre, pero con el paso de los años se ha descubierto que al menos adoraban a otros 10 dioses, tales como el dios del fuego, el dios de la lluvia, el dios del maíz y la serpiente emplumada. Las actividades religiosas eran llevadas a cabo por chamanes y jefes de tribu. En la teología olmeca no existe ningún escrito o mural donde explique algo acerca de los dioses, así que la mayoría de las aseveraciones vienen de las esculturas.
Los olmecas abarcaban gran parte de lo que ahora se conocen como los estados de Veracruz y Tabasco. La mayoría de sus ruinas han sido encontradas en San Lorenzo y Tres Zapotes, pero esa no es razón para descartar la laguna de los Cerros y la Venta. Se situaban en lugares en donde había un gran nivel de humedad, por lo cual la mayoría de sus edificaciones no han sido bien preservadas y la mayoría están bajo tierra. Los olmecas tenían un estilo preclásico. Sus edificaciones eran cuadrangulares o redondas y eran hechas de arcilla. Estas se usaban como centros de ritos, lugares para jugar pelota o sistemas de drenaje. La cultura olmeca es considerada una de las primeras civilizaciones y es mucho más que cabezas colosales hechas de basalto. Es toda una cultura con sus costumbres, mitología y manifestaciones artísticas. Sabemos muy poco de ella gracias a su mala preservación, pero hay tanto de lo que podemos aprender de ella con solo las pocas cosas que sabemos. Es importante recordar lo que fuimos para poder seguir creciendo como civilización sin olvidarnos de nuestras raíces, ya que son nuestro principio, son lo primero que se cuenta de nuestra historia. Ahí está bien. No, tanto. Ok, ya. Olmecas. Es que tengo la risa. Los olmecas abarcaban... Que se asume que son la manera escrita de los olmecas que se hizo